Su señoría, toda vez que se encuentren satisfechos los requisitos marcados en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los relativos contenidos en el artículo 19 constitucional, esta representación social solicita se vincula a proceso a la imputada María José Villacuña, toda vez que cometió el delito de sexting en contra del señor Santiago Amparán Lara. Esto previsto y sancionado en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua. Su señoría, es menester precisar que las acciones que tomó la señorita María José Villacuña en contra de Santiago Amparán Lara vulneraron y violentaron su derecho a la intimidad y al libre desarrollo psicosexual del mismo, siendo estas potestades importantes para la libre convivencia humana, una sana recreación y una vida sin violencia. Los hechos en los que esta Fiscalía fundamenta su petición son los siguientes: que el día 29 de agosto de 2020, la señorita María José Villacuña publicó fotografías en un grupo de WhatsApp denominado Bellezas Prepa 7, el cual está integrado por otras ex compañeras de la preparatoria a la que acudieron. Fotografías del pene del señor Santiago Amparán Lara, acompañando estas fotografías con unas capturas de pantalla de una presunta conversación que mantuvieron María José Villacuña y Santiago Amparán Lara. Además, en mencionado grupo, la señorita María José Villacuña expuso que realizaría un meeting llamado Marcha para protestar contra la violencia en redes sociales. El mismo tendría cabida el día 30 de agosto de 2020, afuera de la explanada de la Catedral Metropolitana de Chihuahua. El mismo grupo mencionó que este día daría a conocer vía redes sociales el nombre del señor Santiago Amparán Lara, acompañando su publicación de una fotografía del mismo y la fotografía de su pene. El día 30 de agosto de 2020, la señorita acudió al punto de encuentro antes mencionado y en presencia de las asistentes publicó vía Facebook las fotografías del rostro del señor Santiago Amparán Lara en conjunto con la fotografía de su pene y el nombre del mismo, haciéndolo viral en redes sociales. Hechos que esta Fiscalía considera constituyen el delito de sexting, contemplado en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, calificando este delito como continuado, de acuerdo al artículo 17, fracción tercera de la misma ley, y calificando el actuar de la señorita como autora material del hecho delictivo, toda vez que actuó por sí misma. Esto con fundamento en el artículo 21, fracción primera de la misma ley. Además, se cataloga este delito como dolo intencional, ya que la señorita conocía el alcance y las repercusiones morales, sociales y culturales que recaerían en contra del señor Santiago Amparán Lara. Es por eso que esta representación social expone los indicios contenidos en la carpeta de investigación número 307-26, diagonal FGS, diagonal DCRDPS, indicios que permiten suponer la culpabilidad de la imputada, los cuales se exponen a continuación. Primero, el que consiste en los informes presentados por el agente de investigaciones criminales Javier Sánchez Torres, con fecha 29 de agosto de 2020, los cuales se describen a continuación. El primero consiste en una fotografía de la señorita María José Villacuña y dos fotografías más del pene del señor Santiago Amparán Lara. El segundo es el que consiste en 8 capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp del grupo Bellezas Prepa 7, además de dos fotografías de dos capturas de pantalla que consisten en la conversación privada que mantuvo la declarante Diana Olvera Herrera con la imputada María José Villacuña, y 6 capturas de pantalla que la señorita María José Villacuña mandó al grupo Bellezas Prepa 7. El segundo es el que consiste en el informe policial homologado, presentado el día 30 de agosto de 2020, a cargo del agente de investigaciones criminales Laura Paulina Payabachini González, el cual consiste en la legal detención de la señorita María José Villacuña, además del resguardo de su teléfono móvil en cadena de custodia. Y el tercero es el informe de extracción de información, mismo que fue realizado por la licenciada Josefina Ríos Gómez. Y el objeto de estudio es el celular mismo, en el cual se puede comprobar que desde la cuenta que está vinculada en este celular se publicaron las fotos del pene del señor Santiago Amparán Lara. Por lo mencionado anteriormente, es que esta representación social solicita y reitera la vinculación al proceso de la imputada. Es cuanto, su señoría.
Solicito oportunidad para debatir la solicitud de vinculación a proceso. Señor juez, esta defensa solicita no vinculación a proceso de María José Viñacuña, en virtud de que los datos de prueba con los cuales el Ministerio Público pretende acreditar la participación de mi defendida en los hechos que la ley señala como delito son ilícitos. En consecuencia, solicito la no vinculación a proceso, ya que no satisfacen los requisitos solicitados para dictar el auto de vinculación a proceso contenidos en el artículo 316, fracción 3 y fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por una parte, de los antecedentes de investigación del Ministerio Público y los datos de prueba que se desprenden de estos deben ser, según el artículo 263 del mismo ordenamiento, ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente, lo cual no se llevó a cabo al momento de la intervención en el celular de mi defendida. Misma intervención ilegal llevada a cabo a petición de la Fiscalía y realizado por el agente estatal de investigaciones Josefina Ríos Gómez. ¿Por qué debe ser calificado como ilegal este dato de prueba? Sencillamente porque en la presente carpeta de investigación no figura ninguna autorización de juez competente para la realización de dicha intervención, ni mucho menos se observa el cumplimiento de alguno de los requisitos para la realización de intervención de comunicaciones privadas contenidos en el artículo 291 del mismo ordenamiento. De manera que este dato de prueba fue obtenido con violación a los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. En vista que el artículo 16, párrafo 12, establece claramente que las comunicaciones privadas son inviolables, y por supuesto que tal derecho a la inviolabilidad y su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados a un teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. Es por ello, señor juez, solicito se califique de ilegal este dato de prueba. Remitiéndome ahora al informe presentado por el agente estatal de investigaciones criminales Javier Sánchez Torres, si bien contiene diversas capturas de pantalla del grupo de WhatsApp llamado Bellistas Prepa 7 y de la conversación privada entre la declarante Diana Olvera Herrera y mi defendida, no obstante tienen un carácter probatorio dudoso por ser datos susceptibles a manipulación. Ahora bien, continuando con el siguiente requisito para dictar el auto de vinculación a proceso, siendo este el que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, encontramos que efectivamente sí se actualiza un excluyente del delito, mismo que es un error de prohibición indirecto invencible, el cual se establece como excluyente del delito por el artículo 28, fracción octava, inciso B del Código Penal del Estado de Chihuahua, en tanto que mi defendida actuó con convicción de que estaba justificada su conducta. Pues cabe aclarar que el señor Santiago accedió a mi defendida con fines sexuales a pesar de su oposición manifiesta, conducta que se encuadra perfectamente con el tipo penal del delito hostigamiento sexual, contemplado en el artículo 176 del Código Penal del Estado de Chihuahua, mismo que además constituye una forma de violencia contra la mujer, ya que el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, contemplado en el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, contempla el hostigamiento sexual como una forma de violencia contra la mujer, pues se advierten que dicho hostigamiento, al ser de un tono sexual, aun cuando puede no incluir algún contacto físico, atenta contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres, hacer una expresión de abuso de poder, al denigrarlas y concebirlas como objeto, pues cabe recalcar que el señor Santiago continúa enviando fotos de su pene con mensajes lascivos y denigrantes a mi defendida, a pesar de que ella había sido clara en su negativa a la invitación de índole sexual que él había realizado. Es por ello que mi defendida compartió con su grupo íntimo de amigas esta lamentable experiencia, pues buscaba que ninguna otra mujer fuera violentada por el señor Santiago. Es por ello, señor juez, que solicito la no vinculación al proceso de María José Viñacuña. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social hace uso de la voz, con el fin de solicitar, de forma objetiva y racional, la imposición de las medidas cautelares necesarias para asegurar durante todo el proceso la presencia de la imputada María José Viñacuña y garantizar la seguridad de la víctima Santiago Amparán Lara. Esta solicitud se fundamenta en la opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales, realizado por el Instituto de Servicios Previos a Juicio de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, la cual obtuvo información relevante a través de una consulta al registro público de la propiedad y la realización de llamadas telefónicas a Erika Lira Hernández, Esaú Herrera Brenes y Aide Rodríguez López. Con la información recabada, esta institución determinó que la imputada no tiene dependientes económicos ni propiedades. Además, viaja frecuentemente a distintos lugares del país. Esto demuestra que la imputada puede sustraerse fácilmente de la impartición de justicia si no se verifica su paradero de forma constante, por lo que considero conveniente solicitarle que firme de forma periódica ante alguna autoridad y se vigilen sus salidas de la demarcación territorial que conforman este distrito.
Aunado a esto, la opinión técnica antes mencionada y los datos de prueba consistentes en la declaración de Diana Olvera Herrera y el informe de intervención de comunicaciones en su modalidad de extracción de información realizada por la licenciada Josefina Ríos Gómez, nos permiten concluir que la imputada, debido a su puesto de trabajo, utiliza constantemente las redes sociales y conoce perfectamente el impacto de estas. ¿Qué se demuestra con esto, señor juez? Que de no imponer la medida cautelar idónea, la imputada puede aprovechar cualquier oportunidad para seguir agrediendo la integridad psicosexual de la víctima, violentando así su derecho humano al resguardo de su privacidad, contemplado en el artículo 20, fracción quinta de nuestra Constitución y en el numeral 109, fracción 26 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto definitivamente no se puede permitir. Por todo lo anteriormente dicho, esta representación social solicita la imposición de las medidas cautelares contempladas en el numeral 155, fracciones primera, quinta, octava y 11ª, consistentes en la presentación periódica quincenal de la imputada María José Viñacuña ante el Instituto de Servicios Previos a Juicio de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, la prohibición de salir sin autorización judicial de la demarcación territorial que conforma este distrito, la prohibición de acercarse, comunicarse o verse con la víctima Santiago Amparán Lara, y la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad laboral como jefa del Departamento de Mercadotecnia de la empresa Imagen Corp. Es cuando, su señoría. Solicito el uso de la voz para debatir imposición de medidas cautelares. Su señoría, esta defensa considera excesiva, desproporcional e innecesaria la imposición del total de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, en virtud de que, lejos de cumplir con el objetivo de las mismas, que es el asegurar la presencia del imputado durante el proceso, la Fiscalía, faltando su deber de lealtad, pretende darle el carácter de sanción penal anticipada por el número y el alcance de las medidas solicitadas. Mencionada conducta e intención adoptada por el agente del Ministerio Público contraviene directamente el contenido del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su último párrafo, el cual a la letra señala: las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad, ni como sanción penal anticipada. Del mismo modo, resulta incongruente e ilógico el documento presentado por la representación social, el cual consiste en un informe rendido por el Instituto de Servicios Previos al Juicio, signado por Mario Ernesto Ramos Aragón, documento con el cual pretenden dar respaldo a sus peticiones específicas, en vista de que en todo el documento se presentan vicios de forma que desencadenan en errores inexcusables, viciando así por completo el contenido del propio informe. Como lo son inconsistencias de lugar y de fecha, toda vez que se encuentran señaladas fechas inexactas al día en que fue rendida la declaración de mi defendida, lo cual obstaculiza tener una certeza jurídica idónea de cómo sucedieron los hechos y al mismo tiempo causa incertidumbre que desencadena en contradicciones que difieren totalmente a los principios de justicia penal. Ahora bien, con relación individual a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, enunciada en la fracción 11ª del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito sea negada, toda vez que el día 30 de agosto del 2020, siendo las 20 horas, mi defendida María José Villacuña refiere en su declaración realizada por la agente del Ministerio Público, Talía León Saucedo, ser la única persona a cargo de los gastos de sus padres, quienes son adultos mayores de edad, y de su hermano menor de edad, quien actualmente es estudiante y se encuentra cursando la preparatoria, con fundamento en el artículo 5 constitucional, así como en el numeral 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevalecen la oportunidad de tener una vida digna mediante la libertad de escoger un trabajo. Cabe mencionar que hasta el día de hoy, María José Villacuña ha desempeñado un trabajo lícito, respondiendo a los valores de lealtad y de honradez, por lo que no se le puede privar temporalmente de su única fuente de ingresos. De esa manera no se vulneran ni se transgreden los intereses superiores de la familia, la cual, en palabras del numeral 10 del propio tratado, es un elemento natural y esencial de la sociedad, misma que debe ser reconocida y protegida de manera universal. Por otra parte,
con relación individual a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, enunciada en la fracción quinta del mismo numeral de la legislación aplicable ya mencionada, solicito que también sea negada, calificando su petición de inapropiada y desmedida, por lo que hace al artículo 11 de nuestra Constitución una violación, toda vez que toda persona tiene derecho a la libertad de tránsito, lo cual resulta contraproducente para sus actividades profesionales y su adecuada realización, además de afectar directamente con su libre desarrollo y su esparcimiento. Es cuanto, su señoría.